Bueno, esto va a ser un poco más improvisado de lo que esperábamos, pero aquí estamos con Marco Tamayo desde Dortmund. Bueno, Marco, como te dije, hace tiempo que estoy con estas preguntas que siempre encuentro con los alumnos y todas estas cosas. Y me gustaría saber, yo sé que se podría hablar horas acerca de esto, pero ¿qué le podría decir a los alumnos en tres aspectos? El primero, en el aspecto del estudio, ¿qué consejo le podría dar a la hora del estudio? Después, en la carrera, así como músico, ya sabemos que siempre el estudio y la carrera no siempre son exactamente lo mismo, pero hay diferencias. Y bueno, ahí en la parte personal, ¿no? Claro. Bueno, referente al estudio, si nos referimos al método de estudio, sería importante decirle a los jóvenes que naturalmente sufren de la ansiedad de tocar las cosas lo antes posible, lo más pronto posible, de encontrar un método de estudio que sea efectivo, que en poco tiempo puedan lograr los resultados, y para esto es preferible no hacer demasiadas repeticiones y nunca empezar dos veces un pasaje, sino cuando uno termina tocar de la nota A a la nota X, pues que cada vez, aunque haya muchas repeticiones, cada vez sea única, cada vez sea como si estuvieras en el escenario. Pensar siempre que en el escenario hay una sola oportunidad para hacer las cosas. Por lo tanto, aunque yo haga 1000 repeticiones del mismo pasaje en casa, es importante que cada una de esas 1000 sea única, que cada una tenga la carga emotiva, intelectual, emocional que deba llevar el pasaje, y que no repitan una o dos veces cuando van a iniciar por inseguridad, porque el cerebro graba siempre lo más malo primero. Por lo tanto, crear buenos reflejos es muy importante, hacer un método de estudios con metas, digamos, inmediatas, a medio tiempo, a largo tiempo. Siempre tener una meta clara y decir, bueno, ¿qué quiero lograr en los próximos 5 minutos? Tengo que lograr X pasajes que me funcionen, y de este modo se llega a ser muy efectivo. Se pueden lograr cosas muy rápidas en muy corto tiempo. Bueno, y luego, claro, uno puede estudiar mucho en su casa, pero la carrera es otra cosa. Para hacer una carrera es necesario estar muy atento y saber lo que el público necesita, las puertas que hay aún por abrir en el mercado, que quedan aún cerradas y que hay que abrirlas. Y ahí les puedo contar una experiencia mía con la empresa Naxos. Yo siempre quise, y bueno, siempre he querido y siempre he hecho, bueno, grabar repertorio, yo qué sé, Johann Sebastian Bach, Giuliani, Schubert, no sé cuánto, pero la empresa Naxos me dijo de hacer un disco de música cubana. Y bueno, un cubano fuera, estudiando también, en mi época de estudiante. Yo decía, bueno, música cubana, ¿por qué? Yo me siento un guitarrista clásico, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y por qué esto? Y ellos, sin embargo, sí tienen una visión del mercado distinta y sabían que no había discos de eso en su serie. Y fue, bueno, el primer disco que hice fue uno de los discos más vendidos para ellos, ¿no? Y yo no estaba muy contento con esa producción al inicio, antes de hacerla, pero después comprendí que ellos sí que tienen una idea de mercado. Y claro, en el entremedio de la grabación, en las pausas, yo tocaba algún pasaje de Giuliani, X, otras cosas, y el productor me dijo, ¿también tienes repertorio esto? Bueno, pues vamos a hacer un disco de Giuliani. Entonces salió el segundo disco, y ya conociendo la estrategia, en las pausas de Giuliani me tocaba los pasajes de Paganini, y salió un disco de Paganini. Entonces lo que quiere decir que uno realmente no tiene una idea muy clara a veces cuando está metido en su casa de lo que el mercado es, de lo que el mercado necesita. Yo creo que hay espacio para todo el mundo, pero metido en una academia, la academia no siempre prepara a la gente para la vida afuera. Y entonces es necesario realmente tener la visión clara del marketing, qué es lo que se necesita. Si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña, le ofreces al público algo nuevo y luego le puedes ofrecer al público lo que quieres. Pero primero hay que hacerse el espacio, y yo creo que eso es importante. A Irina Kulikova le sugerí lo mismo. Irina Kulikova hizo un disco de música rusa con Naxos y después le han salido otras cosas. Entonces, cada uno yo creo que tiene algo especial, pero tiene que saber sacarlo. No interesa en este momento que un músico que va a empezar en el mercado grabe otra chacona, porque hay 10.000 chaconas grabadas, y claro, las empresas discográficas grandes tienen que vender lo que ya tienen. Claro. Entonces el mercado realmente funciona distinto, pero hay espacio para entrar. Hay espacio para entrar si uno es inteligente. Y luego, en lo personal, que siempre... bueno, esto se lo van a decir muchas personas, pero yo creo que en el modo que lo diría sería distinto. Es verdad que hay que mantenerse humilde, hay que no olvidarse de que la premisa para perder nivel, para caer, es creer que uno llegó.
Y esto es lo que quiero decir en modo distinto. verdad. Porque claro, es muy fácil decir, manténganse humildes, manténganse esto, manténganse lo otro, pero claro, ¿cómo lo hace? La premisa para empezar a caer es pensar que uno llegó. Y uno puede verlo en la física, en la vida normal, un avión como vuela, el avión tiene que volar siempre hacia arriba, porque si no cae, la fuerza de la gravedad siempre tira. Y un tempomat de un coche es también un sistema que cuando vas loma abajo frena, cuando vas loma arriba acelera. Por lo tanto, la vida siempre tiene, para mantener un nivel hay que esforzarse en crecer. Para crecer hay que esforzarse doblemente. Por lo tanto, la orientación es hacia arriba siempre. Por eso el triángulo debe ser puntiagudo hacia arriba. Exactamente. Etcétera, etcétera. Ese es mi consejo para los muchachos, para los jóvenes, porque creo que es un consejo que vale para cualquier músico, para cualquier profesional. La diferencia entre un profesional y un amateur está en la cabeza, no en el poder ni en lo que se hace. Es claro. Eso es un consejo, creo. Genial, genial. Muchísimas gracias, Marco. ¿Ah? A ti. Un placer Un tenerte placer. acá. He hablado rápido para que... Perfecto. para